Bueno, y ahora como ven, justamente los que nos siguen por el canal YouTube, ya está en pantalla la columnista de este programa, la querida amiga y admirada economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la presentación acá. Intentando ponerle un poco de nada, de ideas y de carne a lo que está pasando en la economía, que bueno, en realidad todos lo sentimos en nuestro bolsillo, en nuestras actividades, porque bueno, la economía está por detrás de la vida de todos, no, nadie puede quedar ajeno a lo que le pasa a la economía, pero bueno, entenderlo a veces y ponerlo en números y a veces escuchar lo que dicen los políticos o los analistas, como que a veces no es tan lineal y sencillo de entender, entonces bueno, nada, eso es lo que tratamos acá de bajarlo un poquito a tierra. Pero bueno, siempre yo sé que la audiencia se comunica contigo, pero capaz que está bueno que nos digan también, bueno, me gustaría que hablen de esto, de aquello, que este punto lo expliquen mejor, que no lo entendí, que nada, y eso nos da Dale. insumos para, y vos Alejandro me lo pasás y yo como que intento, nada, incorporarlo en estos breves análisis que hacemos, ¿no? Bueno, mira, sin que haya escuchado la propuesta, Omar, estoy descubriéndolo ahora en el chat de nuestro canal YouTube, dice, ¿la inflación es causa de mala administración o el resultado del mercado especulativo? Bueno, lo tira ahí arriba, arriba de la mesa, Justo el tema que íbamos a hablar hoy, ¿no? claro, porque arriba de la mesa, por supuesto, está eh, economías abiertas, posibles TLC, en particular uno con China, por supuesto los temas del mercado del trabajo, ¿verdad? Incluso ha habido en las últimas horas como estudios con miradas aparentemente distintas acerca Sí. del trabajo y en particular del salario, alguno hecho por el Cuesta Duarte, otro por, digamos, elaborado por el Ministerio de Trabajo, por el gobierno, va. Mm. Y todo eso atravesado por la inflación, que es un actor, lo conversábamos el otro día con la economista, tu colega Alejandra del Cuesta Duarte, que siempre es un actor que incide muy fuertemente, ¿no? Exacto. Empecemos por la inflación. Es digamos, es el aumento, ¿no? Como todos sabemos, generalizado de los precios, pero además es un impuesto encubierto que cobra el gobierno, porque bueno, en eso resulta, el gobierno es el dueño del dinero, es el que lo emite, y entonces la inflación termina siendo una especie, digamos, de impuesto encubierto que todos pagamos sin darnos cuenta, ¿no? ¿No? El llamado impuesto inflacionario, que, bueno, lo podemos ver en distintas formas, pero este gobierno, además, y esto se relaciona, por ejemplo, con el fantástico resultado fiscal que está obteniendo el gobierno, que ha bajado el déficit eh, prácticamente 2 puntos del PIB, o sea, una cantidad en base a recortes y inflación, más inflación que aumentos salariales, lo cual es parte de esta discusión que, bueno, que tú planteabas a partir de lo que dijo el Cuesta y de lo que salió a decir el ministro Mieres, ¿no? Uh -huh. Pero la inflación entonces es un fenómeno, si uno lo considera global, que afecta a todos no a todos por igual, hay unos que pierden y otros que ganan con la inflación, por eso es como un impuesto que pagamos los perceptores de ingresos fijos, salarios y pasividades que nos aumentan una vez por año o si tenemos en general el sector privado tiene convenios, no todos, pero tiene convenios que ajustan 2 veces por año, pero bueno, en el resto o sea, nos aumentan el salario en enero y la inflación empieza a desgastarlo, 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 y digamos, ahí perdemos también los jubilados que en Uruguay tienen por constitución que ajustar sus ingresos por el índice medio de salarios, entonces, bueno, impacta igual
fue por la pandemia, pero bueno, nada, se alargó el efecto. Y si bien el gobierno había dicho que no se iba a perder salario, bueno, por supuesto que se perdió, y en esta discusión de si, digamos, hay gente que no pierde, bueno, por supuesto, hay algunos sectores minoritarios que lograron tener buenos convenios, que no perdieron salario, pero la mayoría perdió, y además volver a recuperar el nivel a fin del periodo de gobierno, volver a recuperar el nivel de salario real que teníamos en diciembre de 2019, ¿no? Antes de que empezara este gobierno, no quiere decir que vamos a recuperar lo que perdimos. O sea, lo que Claro. perdimos ya lo perdimos, y eso no se va a recuperar, por lo menos en este periodo de gobierno no está planteado. Luego, entrando un poco a responder la pregunta del oyente sobre cuáles son Igual, las causas. antes que pases a ese Dale, punto, a mí me interesaría, porque al pasar dijiste algo que me gustaría que nos quede bien claro. dale. A ver, podríamos decir así, la inflación termina siendo funcional, termina siendo buena noticia para el gobierno a la hora de atacar el déficit fiscal. Y bueno, y sí, claro. O sea, es una forma de ajuste, o sea, hubo un ajuste fiscal por la vía de los hechos, porque justamente el peso del gasto en salarios, pasividades y otra cantidad de prestaciones que están vinculadas a estos, al salario, bueno, se ajustaron por debajo de la inflación, y la inflación es positiva porque los ingresos del gobierno, que son básicamente el IVA, sobre todo los impuestos al consumo, ¿no? El IVA y el IMESI, son más del 50%, bueno, se cobran sobre los precios ajustados, mientras que los salarios los van a ajustar al año siguiente, ¿no? Porque sí, los salarios públicos y pasividades, que es lo que paga el gobierno, se ajustan una vez por año, mientras que el incremento del IVA es mensual, ¿no? O sea, aumenta la inflación, aumenta el IVA recaudado. Entonces, en esa cuenta, ahí es una de las cosas en las cuales el gobierno gana, y también las empresas. ¿Por qué las empresas cobran sus precios ajustados, mientras que sus ajustes salariales que van a pagar, bueno, en vez de una vez por año, las pagan 2 veces por año? Hay empresas, claramente, que todavía se están recuperando de la crisis, digamos, del 2020 por el COVID, no todos los sectores, pero hay otros que, por supuesto, que están muy bien, todos los vinculados a, digamos, el agronegocio, como un general, las exportaciones, la producción, la logística, el transporte, todo eso con precios y una demanda muy buena. Bueno, esos sectores están ganando mucho, ¿no? Hay otros que no, vamos a decir, más que nada los vinculados a los servicios, al turismo sobre todo, que bueno, nunca se terminó todavía de recuperar, pero son menores, y digamos hay otros que entraron como en la misma, nada, ola de ajustemos menos por el COVID, y punto. Entonces, digamos, no sé si esto responde, pero sí, claro que hubo un Pará, ajuste porque acá importante. necesito, vos disculpame que suba y baje constantemente, porque yo he No, dale. escuchado a los distintos actores del gobierno, Gaby, decir, Sí, y suena razonable, cuando por ejemplo se le dice, bueno, el, el rango meta ha sido superado por el índice inflacionario. Es decir, hay más inflación de la que el gobierno pronosticó. ¿Estamos de acuerdo hasta sí, ahí? sí, claro. Entonces, el gobierno dice, bueno, pero pará, eh, nosotros no sabíamos que iba a venir la guerra y por lo tanto no nos pueden responsabilizar a nosotros de la inflación. Y eso, dicho en esos términos, luce como absolutamente cierto. Sí, sí. Obviamente, Tiene eh, partes de la, verdad, la calle claramente. no resolvió la invasión de Rusia a Ucrania y la mar en coche, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que esos acontecimientos internacionales
inciden en nuestra economía, que por otra parte, esa es la historia de la economía del Uruguay, hechos de afuera que inciden adentro, ¿no? Bueno, es de muchos países, ¿no? No, Casi, no, bueno, en esta ocasión, prácticamente todos los países del mundo tuvieron el mismo shock. la pregunta es, cuando se dice eso, es verdad. Lo que Mm. pasa es que también hay que decir que eso que ocasiona Putin, grosería un poco, Mm. termina siendo una buena noticia para el gobierno, según lo que estás... Bueno, en parte, o sea, pero recordemos que el pero pará, gobierno, o sea, me no, resulta muy no, interesante terminar de entender ese concepto. claro, pero hay, ¿Facilita o hay no una, facilita el gobierno bajar el déficit fiscal? sí, totalmente, sí, esa es o sea, Bien. si se hubieran dado aumentos salariales acordes a la inflación, eso no hubiera sucedido. Y si se hubiera, digamos, ¿por qué? Bueno, justamente porque esto lo que hace es licuar el gasto, digamos, ¿no? En pesos. Pero hay otra cosa que está en el medio de digamos, de cómo llegan, por lo menos en la estructura de Uruguay, los precios internacionales se internalizan, digamos, en el país, en gran medida las tarifas, ¿m? Y el cambio de la política que impulsaron a partir de la LUC y de lo que hicieron, porque en realidad, bueno, a veces ajustan, a veces no, te dicen que hay nada, factor X, o que no existe el factor X, o que es mínimo, que yo qué sé, nada, o sea, eso marcó la mejora de las finanzas de ANCAP, ajustando, pasando eso a precios, nada, eso es un hecho de la política económica, o sea, el gobierno, si hubiera querido, hubiera dicho, bueno, en realidad, como la economía está saliendo, vamos a soportar un poco más de déficit en ANCAP, tenemos caja, podemos endeudarnos para poder financiar y mantener un déficit algo más alto, pero bueno, esa fue no, no lo hicieron, ¿no? O sea, no es que todo nos vino de arriba y no podíamos hacer nada, no es cierto. Siempre hay políticas que se pueden llevar adelante, las políticas de tarifas públicas en general, pueden amortiguar el incremento de la inflación, por supuesto, con menores ingreso de recursos a las empresas públicas, pero bueno, eso son decisiones políticas, no es el mundo lo que nos viene dado. Lo mismo con algunas políticas específicas que se pueden hacer frente al incremento de precios como del trigo o de la carne, ¿no? Vimos algunas cosas que se implementaron, que bueno, tuvieron, ya lo habíamos dicho, un efecto muy, muy reducido ahí con lo del asado o no sé, alguna otra medida con los precios de los panificados y cosas así, que bueno, tuvieron un impacto, un mes, digamos, fue, o dos, o sea, nada. Esas cosas de controles de precios no tienen nunca un efecto, o sea, si uno piensa que es un shock muy transitorio, vale la pena, pero si no, nada, no, porque después los precios recuperan todo lo que no habían Porque hay aumentado. otra cosa que habitualmente se dice, Gabriela, que lo dicen Mm, actores del gobierno o voces mm, que avalan o defienden al gobierno, es, es una cosa que también luce como muy sensata de entender y es lo siguiente. Cuando en la economía, luego de un momento muy crítico, llamémosle la pandemia, la mm, economía empieza a recomponerse y a crecer, es mucho más lento que el derrame de ese crecimiento llegue a los bolsillos de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando se dice, que por ejemplo el PCNT lo dice muy frecuentemente, crece la economía, pero ese crecimiento no se ve reflejado en la vida de las personas. mm. Entonces el gobierno se defiende diciendo, bueno, sí, porque hay que dar un poquito de tiempo, porque ese vínculo no es instantáneo e inmediato y lleva su tiempo. ¿Es en efecto así? Bueno, depende de la política económica nuevamente que se lleve adelante. O sea, está comprobado que la economía capitalista, cuando crece, genera mucha desigualdad.
O sea, es así. Y esta teoría del derrame que fue aplicada, no sé, en los 70s, en los 90s, o sea, se comprobó que no funciona, o sea, que sí, lo que hay que esperar es infinito y ahí viene otra crisis y nunca llegás a recuperar. Sí se precisan políticas activas de redistribución del ingreso para que llegue a todos. Esto, por ejemplo, está nada, y simplemente voy a citar algunos estudios para países como los países nórdicos, donde es evidente, ¿no? El tamaño del Estado y el grado de bienestar, digamos, que tienen sus ciudadanos, donde es cierto, pagan muchos impuestos, pero reciben a cambio muchísimas prestaciones, la salud, la educación, la seguridad, o sea, una cantidad de cosas totalmente resueltas. Y hay estudios que muestran qué es lo que pasa con esos países antes de impuestos y subsidios y después. O sea, antes de impuestos son tan desiguales como el país latinoamericano más desigual, pero luego de aplicar estas políticas, bueno, o sea, se cobran muchos impuestos a los que ganan más y se redistribuyen hacia la mayoría de la población, entonces se logra un resultado mucho más igualitario. O sea, es imprescindible. Si uno, lo que pasa es que, como no sé, creo que lo he dicho muchas veces, o sea, la política económica que lleva adelante un gobierno digamos, tiene prioridades. Y en eso va una cuestión más ideológica que hay por detrás de cada equipo de gobierno, digamos, que se instala. ¿Cuál es la prioridad número uno? ¿Cuál es la prioridad número dos? Etcétera. Porque muchas políticas económicas van a favor de un objetivo y en contra de otros, ¿no? Entonces no se puede lograr todo al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que yo me pongo primero? ¿No? ¿La libertad o la igualdad? Por ejemplo, para pensar en dos conceptos súper abstractos. Sí. Y eso capaz que le puede servir a la ciudadanía para pensar, ¿no? En el discurso y en las prácticas que se llevan adelante. Bueno, sí, nada, es en parte eso y por eso, digamos, no tenemos verdades absolutas en ese sentido, ¿no? Pero capaz que nos fuimos a algo demasiado, ¿no? Abstracto y yo quería volver a algo más concreto que era intentar responder la pregunta de la inflación del oyente. Y yo creo que ninguna de las dos cuestiones que plantea se puede decir que es la causa. O sea, las causas de la inflación son muchas. Este, tenemos como posibilidades momentos en que la inflación es una inflación que se llama de demanda, porque mejoraron nuestros ingresos y tenemos un poder de compra grande y la cantidad de productos que hay a la venta no es suficiente o de servicios, ¿no? Y entonces esto capaz que nos pasó allá por los años 2011, 2012, cuando la economía crecía con fuerza, el salario real se había recuperado muchísimo y había crecido enormemente, y bueno, y sí había inflación, más que nada por presión de la demanda. O sea, todos queríamos consumir, ¿no? Recordemos, no sé, las épocas yo siempre me acuerdo de la época del Mundial de 2010 o el Mundial de 2014, con la explosión de la venta de televisores y de todo el mundo, o sea, fue como, porque teníamos con qué. Viene sin embargo, hay otras causas de la inflación que en vez de mirarlo desde la demanda, lo miramos desde la oferta o desde los costos, que es un poco la inflación que tenemos hoy. Sí. O sea, nos aumentan los precios internacionales, los costos de las materias primas con que producimos o los productos que exportamos, aumentan digamos, puede ser por aumentos de impuestos, cosa que, bueno, en este momento no estaría. Otra cosa que se mira desde los costos es aumento de los costos salariales, por ejemplo, cosa que tampoco, porque acabamos de comentar que está cayendo el salario real. Entonces, ese factor de costos en este momento no es el que está
afectando, sí, bueno, los combustibles que afectan el transporte, que es como nada, algo que tienen todos los precios metidos adentro, porque bueno, las cosas hay que llevarlas de un lado al otro, para transportarlas, para llevarlas, digamos, al punto final de ventas donde nosotros la podemos comprar. Entonces, como que las políticas que se toman, que se realizan, deben mirar cuál es la causa de la inflación para ser efectivas, si no, o sea, nada, no van a combatir el verdadero problema, sino que van a tener impacto por otros lados. En Uruguay, además, siendo una economía tan dolarizada, también el dólar, el precio del dólar afecta, está metido adentro de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro IPC tenemos una cantidad de productos que se venden en dólares. Pensemos, automóviles, motos, bicicletas, celulares, computadoras, heladeras, yo qué sé, nada, hasta a veces televisores, cualquier electrodoméstico, no todos, pero muchos tienen sus precios nominados en dólares, y entonces aumentan automáticamente o caen automáticamente si el dólar sube o baja. Entonces, como que estos tres componentes, digamos, son mueven la inflación. Una cosa que hay que decir es que la inflación en el mundo ha aumentado muchísimo. Justamente hoy salió, o ayer, el Estados dato en Unidos, ¿no? Argentina. Bueno, en Estados Unidos, que bueno, parece que revirtió este mes, en Brasil también la inflación fue negativa, pero eso más que nada por una prédica del presidente que, bueno, tuvo éxito en bajar los precios de los combustibles y eso hizo que bajaran los precios, pero en Chile, por ejemplo, una economía estable, que tenía una inflación relativamente baja, la inflación está, no sé, arriba del 10%. Bueno, Argentina ni hablar, que fue como más, o sea, lo que 7 y pico solo en un mes, se está hablando que la inflación podría llegar al 100% al cabo del año. Hoy Este, el título del país, te lo muestro acá. mm, no, sí, no Argentina lo, no, registra el mayor salto inflacionario en 20 años. En julio fue 7,4, acumulando 46,2 en el año y 71% en los 12 meses. sí, 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 exactamente, ese número era el que yo estaba comentando. Julio, bueno, fue un mes como complejo en Argentina, cambiaron 3 veces de ministro en un mes, porque bueno, en ese mes renunció Guzmán, agarró Batakis y renunció el 28 de julio. Bueno, Massa terminó asumiendo los primeros días de agosto, pero digamos, fue un mes muy, muy, muy convulsivo. Esperemos que se puedan, nada, mejorar las cosas, está complicado. Capaz que un día podemos hablar de Argentina, que hace tiempo que no lo tocamos, ¿Vale? pero la inflación, digamos, volviendo a Uruguay, tiene como todas estas causas. Entonces, bueno, capaz que hay gente que hace, que especula, puede ser, pero en realidad, en Uruguay ese no es un factor en general determinante de esto. Este, la inflación va a tender a bajar porque, bueno, estos precios internacionales que habían subido tanto van a empezar a caer, y además porque la propia inflación en dólares que existe, ¿no? Esto que tú mencionabas, la inflación en Estados Unidos está muy alta, hace que, bueno, los precios digamos, en dólares, sí suben, pero como el dólar también, digamos, tiene inflación, como que eso se va también, licuando. Y bueno, aparentemente los precios que más están cayendo son de las materias primas, minerales o metales, que bueno, son las que no son las que nosotros exportamos. Los alimentos por ahora, ¿no? Que si bien nos afectan digamos, a los precios, mejoran nuestra posición, productiva, ¿no? Porque bueno, es lo que exportamos. Entonces, nada, tenemos como siempre esa cuestión como dual. Cuando suben los precios de las materias primas, nos mejora por un lado, pero nos empeora por otro. Lo que no existe a veces es, como, digamos, una compensación entre los que ganan y los que pierden, ¿no? Porque bueno, eso a veces en economía, se habla de estas cosas,
y capaz que en ese sentido, y capaz que dejamos el pie para otra oportunidad, hablar con más profundidad del TLC con China, ¿no? Claro. Que cuando vamos a esto de ganadores y perdedores, bueno, es que es así. Muchos análisis en economía lo que hacen es mirar como el bienestar de la economía en su conjunto y dice, bueno, si logramos tener que los consumidores puedan tener productos a menores precios, es una ganancia para los consumidores. Pero bueno, los productores uruguayos que producen eso y que no van a producir porque se va a importar, pierden, ¿no? Entonces a veces ahí falta, ¿no? Tendría que haber una política de compensaciones, lo cual muchas veces en un tratado de libre comercio es difícil Bien, de establecer. Y bien. bueno, y por ahí es que nada, van las A- a- cosas. si querés la dejamos por acá, pero dame un titular de no más de 1 minuto y medio a propósito de ¿De qué? Uruguay. Es un hecho sin discusión que los salarios han perdido capacidad, las personas han perdido, los asalariados han perdido capacidad de compra. ¿Estamos bien en Sí, eso? perfecto. No, no, no se puede discutir, seas más ortodoxo, menos ortodoxo, más derecha, más de no sé qué, eso es indiscutible, ¿verdad? Todos perdimos, los asalariados perdimos. No, no, por eso dije los Y asalariados. ¿Estamos? y los pasivos también. Bien. Eso está fuera de discusión, Gabriela Mordequín. Pienso que sí, nada. Ahí hay gente que no salen estos informes, bueno, en realidad hay 15%, y no sé, pero en promedio todos, si lo miramos en conjunto, Sí. sí, sí, claro que Bien. perdimos. La pregunta es, ante eso, hay otro escenario que uno podría decir, que incluso está como en el aire siempre. Bueno, mira, estamos perdiendo salario, pero es para que nadie se quede sin empleo y por lo tanto tratar de abatir la desocupación, que es uno de los peores índices que puede exhibir cualquier nación. Como Sí, bien. resumen de 1 minuto, ¿cómo estamos en ese tema? ¿Hay más gente con trabajo y de alguna manera podemos bancarnos, perder todos un poco de salario? Bueno, eso había sucedido hasta fines de 2021, cuando a pesar de que el salario real caía, sí, el mercado de trabajo recupera bastante digamos, el número de ocupados, baja el desempleo, etcétera. Sin embargo, a partir de enero de este año, los números empezaron a ir hacia el otro lado, el desempleo empezó a aumentar y el empleo a caer. Y no se ve como ninguna en el horizonte, nada que por lo menos en el corto plazo nos vaya a sacar de esta situación. ¿Por qué? Porque hay grandes obras, ¿no? UPM2, Ferrocarril Central, que ocupan muchísima gente. La obra de UPM se terminó, entonces ese empleo, bueno, no, es difícil de reemplazarlo en el corto plazo. Y además porque tenemos una cantidad de planes de estos, de empleo que tienen las intendencias, que son empleos de muy baja calidad, porque tienen, o sea, son muy pocos jornales por mes, salarios muy, muy bajos, pero cuentan como que estás empleado para las estadísticas, ¿no? Cuando te Sí. preguntan, bueno, tenés un empleo. Entonces, eso fue renovado, sin embargo, por menos cantidad de gente, y bueno, en un momento va a tener que desaparecer, y fueron 15.000 empleos hasta junio, ahora se renueva con 10.000, este, creo que hasta mayo, perdón. Ahora a partir de julio se renueva con 10.000 puestos, y bueno, para Uruguay son números muy grandes, pesa mucho y que la economía pueda producir empleos genuinos para reemplazar a estos, bueno, se precisa como alguna cosa grande que venga en el horizonte, que no se está viendo, ¿no? O sea, decimos, bueno, el sector servicios, que es el que más se ha afectado y además donde hay los menores salarios, ¿no? La gente como, si bien sí se recupera, porque bueno, la actividad ha vuelto ahora capaz que a la normalidad prepandemia, podemos decir, sin restricciones, sin nada. El efecto de Argentina nos pega porque muchísima gente se va a Argentina y Brasil también, que Sí. ya está bastante barato también. Este,
y que eso va a pegar además en la próxima temporada turística, ¿no? La gente, en vez de gastar, o sea, no solamente no van a venir menos turistas, sino que además los uruguayos se van a ir, ahora se van a Argentina a ir a espectáculos, a comer, a hacer compras, digamos, ¿no? Pero no gastan en Uruguay. Y en verano, bueno, no Argentina, porque no es el destino que los uruguayos eligen, pero sí Brasil, puede ser de nuevo una opción, Bien, y entonces no tenemos como en el horizonte, digamos, se precisan políticas, nada, que intenten compensar esta dale. situación, lo que no se ve. Así que bueno, lamento, pero el horizonte es bastante, nada, no negro, pero grisecito, no logramos ver así un horizonte bien despejado. Gabriela Mordecki, te dejo un abrazo bien grande, un agradecimiento muy grande también y te Dale, mando muchos saludos, ¿sí? dale, bueno, saludos para todos y que tenga buen fin de semana.